Andrea Daza, la mentora de los negocios digitales, la gurú, la mujer que nos enseña que todo lo posible está al alcance, solo si tenemos un propósito más grande que nosotros. El de ella es dejar marcado un legado que fue asignado, un mensaje al cual fue llamada a expandir a esas mujeres empresarias. Andrea nos cuenta cómo la anorexia la llevó a tener el imperio que tiene hoy en día y cómo su mamá desde el cielo sigue siendo su mentora más grande. Ella es Mujerín, inalcanzable, imparable, intensa, insaciable. Yo soy Laura Gudelo y esto es Salto al Vacío, la voz de los inmigrantes. Hola, hola, estamos hoy en un episodio más de Salto al Vacío. Estamos hoy con una invitada muy especial y soñada para mí, y ella es Andrea Daza. Andrea, muchas gracias por estar aquí. A ti, Mila, por tenerme en este espacio tan especial. Me siento súper privilegiada, emocionada. O sea, me está latiendo el corazón. A mí también, es mutuo. Quiero confesar que este encuentro lo teníamos planeado hace más o menos un año. Yo creo, sí. No se dio. Y por algo sería. Así que quiero darte la bienvenida. Tienes una historia maravillosa, te admiro mucho, sobre todo por esa resiliencia, porque puedo sentirlo desde el día que te conocí. Y esa es una de las cosas por las cuales sentí en mi corazón que deberías estar aquí con nosotros, compartiendo esa historia, inspirando a tantas mujeres y a tantos mentores, porque eso es lo que eres tú, una mentora. Una mentora de negocios digitales. Así que cuéntanos un poquito, André, qué es lo que haces. Y bueno, en este mundo digital, en Australia, que estás expandiendo todo tu conocimiento. Súper, Milao, me encanta. Bueno, yo me dedico a acompañar a emprendedoras digitales, a aclarar toda la parte de su mensaje, posicionar su marca personal y aumentar sus ventas. Entonces, mi background es en toda la parte de marketing, pero siempre me gusta decir que más allá de marketing, más allá de ser experta en el mundo digital, soy una mujer, al igual que tú, Lau, al igual que muchas de las mujeres que escuchan tu podcast, una mujer llena de sueños, llena de ambiciones, llena de deseos y al mismo tiempo con una historia. Y esa mujer a lo largo del camino ha tenido que reinventarse muchas veces y en el proceso se ha dado cuenta que si hay algo poderoso es el poder de su mensaje. Y hoy me dedico a eso, más allá de marketing, más allá de la estrategia digital, me dedico a acompañar a más y más personas, a más y más mujeres, a aclarar su mensaje, amplificar su mensaje y compartir su historia con el mundo. ¿Qué es lo que tú haces? Este espacio que creas, creo fielmente en que cada persona tiene una historia tan única, tan única, que el mundo está deseando conocer. Y obviamente a la hora de hablar de negocios, no solamente están deseando conocer, sino pagarte por ello, por tu zona de genialidad. Total, y ese es el punto que tienes como que te identifica, y es el diseño humano, que es del que tanto hablas. Cuéntanos un poquito qué tiene que ver el diseño humano con los negocios. Súper, tiene todo que ver. Diseño humano es una herramienta de autoconocimiento, es una herramienta que primero conocí yo, que primero implementé yo. Yo ya venía trabajando por muchísimos años con mujeres en todo el camino de autodescubrimiento y todo el camino de negocios. Y de un momento a otro me empecé a dar cuenta que algo sucedía, que yo tenía la estrategia, pero que esa misma estrategia no le funcionaba a dos mujeres. Que de repente a esta mujer le encantaba y le funcionaba tener una estructura y tener esta planificación específica, pero que de repente otra mujer venía a implementar lo mismo y no le funcionaba. Y en ese proceso me acuerdo que haber pensado, tiene que haber algo diferente. Tiene que existir algo diferente, hay algo que me está haciendo falta en todo este proceso. Y me acuerdo que en ese momento paré por 6 meses, porque yo soy fiel creyente que cuando tú estás haciendo negocios tienes que hacerlo desde el corazón, tienes que hacerlo desde la certeza de que, hey, esto que tengo genuinamente puede transformar la vida de millones de personas. Y me acuerdo que en ese momento di un pasito atrás y dije, estoy teniendo clientas, esto está funcionando, pero hay algo que me hace falta. Y yo siempre creo que cuando tú estás lista, los maestros aparecen y las herramientas aparecen. Siempre ha sido así. Me acuerdo que en esa pausa llega este tema de diseño humano. Me acuerdo que escuché
esas cosas, como esas corazonadas que tú dices, como no sé qué hay aquí, pero hay algo acá. Tuve mi lectura de diseño humano y conocí esta herramienta de autodescubrimiento y la amé con todo mi corazón. Entonces, diseño humano lo que hace es que nos mezcla un montón de sabidurías y nos dice, ok, aquí está tu mapa, aquí están tus dones, talentos, habilidades, tu zona de genialidad, tus áreas de maestría, áreas donde vienes a ser maestra, aquí está el mensaje que vienes a compartir y eres tú la que elige utilizarlo o no. Diseño humano no es un test de personalidad, no es el horóscopo, no es astrología, no es a esto te vas a dedicar y esto te va a pasar, no. Es literalmente un mapa que te dice, bueno, es que esto se te da de manera natural, bueno, es que quizás en tu equipaje de vida traes un par de boticas porque vas a tener un poco de lodo a lo largo del camino, puedes elegir utilizarlo o no. Y uno es el que decide, bueno, si vengo toda mi vida utilizando tacones y el camino se ha hecho súper complicado y de repente me acabo de enterar que tengo un par de botas aquí atrás, las voy a utilizar. Diseño humano viene a hacer eso, a mostrarte qué cosas se te dan de manera natural y qué herramientas te pueden hacer más fácil el camino de la vida, y yo lo aplico muy específicamente al camino de los negocios. Mi Andre, ¿y hace cuánto descubriste diseño humano? Wow, ya hace 4 años más o menos. Okay. Un poco más de 4 años, sí. Porque yo veo a Andrea el gurú, o sea, ella para mí de verdad es un ejemplo y yo digo, Andrea, ¿qué le puede pasar? O sea, Andrea, ¿en qué momento puede dudar de ella, cierto? Porque siempre te veo muy segura, siempre te veo muy activa, siempre, y no, estoy segura que no solo yo, sino muchas de las que te conocemos y trabajamos contigo, es como, ella no duda, ella va. Y yo quiero preguntarte esto porque siempre hablas de energía, estrategia y estructura. Sí. Y la energía es el 80%. Total. Y es eso que relacionas junto con el diseño humano. Sí. Y es si tú no estás bien, pues nada va a estar bien. Yo también tengo un emprendimiento, una empresa, y me he dado cuenta que en los momentos en los que he dudado y he pensado en tirar la toalla, ha sido esos momentos donde yo no he estado bien. ¿En qué momentos, explícanos, en qué momentos ha llegado esa situación, Andrea, en los que has dudado, en los que, o sea, como ese momento vulnerable en que has pensado en botar la toalla? ¿Qué has cambiado en ese instante o qué justo en ese momento pasó para que tú dudaras, como para que te diera esa seguridad que tienes hoy en día? Me encanta, Lau. Es una pregunta que me encanta porque las personas siempre ven el resultado. Las personas siempre ven el resultado de muchos años de trabajo. Las personas siempre ven el lado brillante. Yo tengo una plataforma que se llama Mujerín, y ser una mujerín, de hecho de así nace el nombre, Mujerín. Tú puedes ser una mujer inspirada, intuitiva, incansable, y de vez en cuando una mujer intolerante, insoportable, inmamable. Es aprender a abrazar la dualidad. Y yo siento, y me he dado cuenta, y esto es una conversación que cada vez normalizo más, que en los negocios usualmente es como todo está perfecto. Exacto. Y todo está, no, la verdad es que yo siento inseguridad constantemente, que tengo herramientas que me ayudan a moverme rápido de la inseguridad a la seguridad, de la falta de claridad a la claridad. Es diferente, pero no quiere decir que yo dejo de sentirlo. De hecho, a lo largo de mi vida, a lo largo de mi historia, mi proceso personal empezó desde un lugar de muy poca seguridad. Yo entré al mundo del camino del crecimiento personal muy pequeñita porque sufrí de anorexia, sufrí de desórdenes alimenticios, y yo arranqué mi camino de autodescubrimiento muy, muy pequeña. ¿Y cuántos años tendrías? Estaba saliendo del desorden alimenticio, de anorexia, como a los 15, 16 años. Wow. Empecé como a los 13 años, 12 años. Wow. Y fue un proceso súper duro, fue un proceso que tuve que navegar muy de la mano de mi mamá, que fue como esa coequipera, literalmente al lado, vamos a salir adelante, al punto que los doctores decían como, o sea, quiero que entiendas que si no comes te vas a morir. Y yo era, sí, pero quiero que entiendas que no es tan fácil verme al espejo cuando me sigo viendo gorda. Y fue una pelea constante por cosas que viví, que escuché desde mi familia. Y era como esta pelea consigo misma. Y ahí empezó la primera semilla de lo que yo le llamo una batalla, pero que me dejó un montón de lecciones. Y a los 16 años, después de años de batallar, después de años de literalmente sufrir y tener como esta pelea constante consigo misma, empieza este camino de hay algo diferente. Yo me acuerdo que en ese momento, que eso fue hace bastante, hace 16 años,
yo escuché este término de life coach y yo decía, como eso suena súper interesante. Y hice mi primer correo electrónico, se llama Life Coach 78. Yo me acuerdo que en ese momento dije, hay algo diferente, ya he pasado por psiquiatras, por psicólogos, por todo, y aquí entran mis papás que han sido un angelito que está literal en el cielo y otro angelito que todavía está vivo, me metieron a cosas de crecimiento personal y autodescubrimiento y libros, y yo decía como, wow, esto me gusta muchísimo. Y en ese momento fue cuando dije, yo quiero primero navegar mi proceso y terminar de sanarme. En ese momento dije, de verdad es posible, o sea, es posible navegar la vida de otra manera. Y empieza todo mi proceso de recuperación, 2 años en el que ya a los 18 años me sentía bien, después de llevar un proceso intenso de terapia. Y yo digo, yo quiero hacer con esta historia que viví algo significativo. Yo quiero poder impactar a más mujeres en ese proceso. Pero la base empezó desde mi propia historia, en donde no tenía claridad, en donde no tenía seguridad. Yo siempre digo, ven la parte, el resultado de la Andrea de ahora, pero resulta y pasa que Andrea tuvo que vivir la sombra y tuvo que vivir el punto máximo de estar en los huesos y estar peleada con ella misma para entonces que hoy la puedan ver con mucha seguridad. Y hace parte única de mi historia. André, y ahí tocas un punto fundamental, y son esos episodios drásticos que pasan en nuestra vida, que no sé si de repente los tienes claros, pero cuando empiezan esos episodios de anorexia, ¿tú tienes claridad por qué exactamente empiezas ese proceso? Sí, claro, fue mucho la narrativa y de aquí esto está súper conectado a diseño humano. Era la narrativa de tienes que verte delgada, todas mis primas eran súper, súper delgadas, mi cuerpo no era igual al de mis primas y de repente empieza mi familia, ni siquiera mi círculo cercano de mamá y papá, no, era mi abuelita, mis tías, Y a te hacer decían, comentarios, exacto, hacer comentarios como, ay, deberías dejar de comer tanto, ay, deberías, y empieza este proceso de comparación. Y ahí se me entrega la primera pista de lo que unos años más tarde iba a ser fundamental para mí. Porque en diseño humano se dice esto, es como no lo que le funciona a alguien, le funciona a otra persona, no todo el mundo vino a ser igual, no todo el mundo vino a comportarse igual. Cuando me hubiera gustado entender en ese momento lo que hoy entiendo, pero tenía que pasarlo para recoger la ficha. Exacto, tenía que vivirlo y recorrerlo para entonces recoger la ficha de lo que hoy, años más tarde, tiene sentido. Hace sentido. Y sobre todo pasa mucho en la cultura latinoamericana, ¿no? Que es la comparación, que físicamente es algo que es supremamente importante, sobre todo para la mujer. Total. Donde a los 15 años pues te dan los senos y a los 20 te dan la otra cirugía y a los 25 la otra. Que son los estereotipos y las etiquetas, y yo siempre digo, y puede que vaya más allá, puede que para una persona no sea el estereotipo de etiqueta física, que para mí en ese momento lo fue, pero puede ser cuándo te vas a casar, cuándo vas a tener hijos, estás muy vieja, estás muy joven, estás muy preparada, no estás tan preparada. Es algo que casi que se vive como sociedad. Y hoy en día se tiene mucha más información de decir, ¿sabes qué? Aplican negocios también. Total. ¿Quién te dice que tienes que tener un negocio que te facture cierta cantidad? De repente para ti lo que quieres es tener un negocio que te dé la libertad para estar con tus hijos. Y es válido. Es la definición de éxito, de lo que muchas veces se nos impone, que es verse o es sentirse bien, de acuerdo a los parámetros de alguien más. Mi André, en ese proceso te acompaña mucho pues tu mamá y tu papá, sobre todo tu mamá, porque tu mamá es life coach. Es muy lindo porque en ese momento nosotras navegamos todo el proceso y obviamente empezamos a indagar en herramientas, etcétera. Para 2 años más tarde yo elijo certificarme, además de mi carrera, yo digo, yo quiero certificarme como Life and Executive Coach, porque yo lo tenía como muy claro para la parte corporativa, y mi mamá, inspirada por lo que yo estaba haciendo, dice, yo me quiero hacer coach también. Y ella estaba coach de programación neurolingüística y toda la parte de salud. Pero fue y arrancó gracias a una fase oscura que navegamos muy de la mano juntas. Y así es que nace la plataforma de Mujerín unos años más tarde. ¿Y en qué momento deciden salir de Colombia para irse para Costa Rica? Yo digo que es la vida, definitivamente. Es como que las puertas se empiezan a abrir, yo termino el colegio y un banco de Colombia compró un banco en Costa Rica, mi papá digamos que iba liderando ese proyecto, entonces nos mudamos todos como familia a Costa Rica, y yo me acuerdo que ahí empezó mi primer movimiento migratorio, por decirlo así. A mí cuando mi papá nos sentó como familia y nos dice como,
nos vamos para Costa Rica, pero pues esto tiene que ser una votación de todos. Yo fui la primera que ya tenía maleta empacada. Yo decía, a mí, Gitana. literal, o sea, ¿a dónde tengo que firmar? Vámonos ya. Y para mí ahí empieza una fase muy linda de mi vida. Yo amo, soy colombiana, pero amo con todo mi corazón Costa Rica. Es un país que amo. Tú O sea, me que te llevas preguntas, como a los 18 años. sí, tú me preguntas y yo soy colombianitica. Literalmente Ok. Costa Rica tiene mi corazón porque empezó una fase muy linda de redescubrirnos como familia más allá de las etiquetas. ¿Qué es eso? Estás en un país nuevo, no conoces a nadie, porque mucho se habla de la migración desde esta parte triste, pero a mí la Sí. migración también tiene una fase espectacular y es borrón y cuenta nueva. Pues llegar a recrearte y Y reinventarte. reafirmar la familia, ¿no? Total, Como papá, como mamá, como hermanos, como total, hijos, que a total. veces teniendo como el tío, la abuela, el sobrino, a Las veces es opiniones, como se habla demasiado, el chisme aquí y allá, total. el roce, me gusta, no me gusta, entonces Sí. también la migración desde esa parte que no sea caótica, sino que tú dices como fue perfecto para mí, o sea, no fue Sí. absolutamente traumatizante. Sí, yo sé que obviamente todas las historias son válidas y cada quien tiene un proceso, pero yo sí puedo decir que para mí cada proceso de migración ha sido un proceso que ha hecho más grandes mis alas. Después Australia, igual fue un proceso muy lindo. Mi Sí. André, ¿y ahí qué hiciste en Costa Rica? Porque ahí empieza la universidad. Sí, entonces en Costa Rica hice mi universidad ¿Y qué normal, estudiaste ahí? administración con énfasis en mercadeo. Ujú. Ahí hice una maestría también, pero Costa Rica es un país súper pequeño. El estilo de vida es espectacular, Costero. costero, delicioso. Yo igual vivía en la capital, que queda a una hora de la playa. El estilo de vida es algo que me contó mi corazón. Mi papá tenía más tiempo porque siempre había sido este hombre corporativo que casi no tenía tiempo para compartir con nosotras. Mi mamá estaba en la casa, entonces también ella reinventándose de muchas maneras. Fue un episodio muy lindo. Yo amo Costa Rica y en todo ese tiempo la universidad en Colombia usualmente es como que va de lunes a viernes, muy intensa. En Costa Rica funciona diferente. Hay mucho estilo de vida, o sea, el estilo de vida es espectacular. Entonces me queda mucho tiempo para hacer un montón de cosas. Entonces yo empecé la certificación de Life and Executive Coach y luego empecé otra certificación y un taller de liderazgo y eso tenía como Wow. todo el Siempre espacio amando como ese creativo. life coach, Sí, 100% por lo que te sí. sucede. Sí, siempre, porque ya desde muy chiquita había empezado en este camino de crecimiento personal. Entonces yo estaba en talleres de crecimiento personal, de liderazgo. Para mí Costa Rica fue como volver a florecer. ¿Has escuchado que Wow. hay planticas que Sí. hay ciertos lugares en donde florecen? Para mí Costa Rica fue florecer. André, y devolviéndonos un poquito a ese proceso con la anorexia, porque siempre Ujú. se fueron como de los 13 a los Casi 16. 4 años, sí, 3 años. En ese proceso, imagino yo, pues estabas tú en el colegio, también Ajá, muy duro como afrontar eso como con tu comunidad, con tus total. amigos, con tus Sí. amigas. ¿Te sentías un poco sola? ¿Te sentías un poco o te sentías Sí. acompañada por... Sí, yo puedo decir que me siento muy, o sea, me sentí muy acompañada. Hay muchas mujeres que ahorita hacen mis programas y fueron compañeras de colegio mío. O sea, Ah, mías. Entonces, literal, si alguien ha wow. visto el proceso, han sido ellas. Ha sido muy lindo, pero no, mi lado. Yo siento que fue un proceso que fue muy acompañado. Pero entonces era un proceso que estaba peleando Andrea con Andrea. Entonces fue empezar a entender y encontrar la paz y hacer las paces consigo misma. Y luego vino en Costa Rica una segunda fase que ya era una pelea con la vida. Y ya te voy a compartir más adelante de eso, pero yo siempre digo que es como estas lecciones hermosas que nos deja la vida. En esta primera fase de mi vida fue aprendí a amarte, a quererte y a Mm. entender y a conectar contigo. Y luego más adelante la vida me tenía una segunda lección muy importante también. Que eso es ahí el punto donde pasa lo de tu mamá, ¿cierto? Sí, sí, exacto. Nosotros nos mudamos a Costa Rica, una vida espectacular, calidad de vida, empezamos a crear muchas cosas con mi mamá. Además, porque Nace. ellas estaban muy alineadas. Total, total. Entonces era como conocer esta etapa de ir al gimnasio con mi mamá Ay, y qué estar como todo el tiempo lindo. juntas y creando y aquí y allá nace la plataforma de Mujerín. Yo me acuerdo que mi mamá, en ese momento yo estaba trabajando, la plataforma se llamaba Yo Soy Mi Mejor Versión y mi mami estaba abajo en la oficina, yo estaba en el deck tomando el sol y de repente yo empiezo inspirada, intuitiva, incansable, estaba haciendo una meditación y bajo corriendo a la oficina y le digo, ma, escribe. Entonces empezamos, mujer inspirada, mujer intuitiva, mujer incansable, mujer... La, 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 y las dos nos miramos y decimos, mujerín,
Así fue que nos dio el nombre de Mujerín. Y de ahí migramos totalmente, decimos definitivamente queremos hablarle a mujeres. A ese punto ya estábamos dando charlas en empresas, en bancos, de todo el tema de programación neurolingüística, liderazgo, ventas. Wow. Y empezamos y decimos, no, queremos dedicarnos a mujeres. Y empezamos a hacer, yo tengo una característica, bueno o mala, no lo sé, pero yo me lanzo. Y después en el camino voy arreglando las cosas. Y nosotras vivíamos como muchas personas que mandan como a los líderes de las empresas a Costa Rica como expatriados, a su familia completa. Entonces los hombres están trabajando y estaban todas las mexicanas, las colombianas, multicultural. Sí, y mujeres que estaban bien posicionadas, que tenían toda la mañana libre, dejaban a los hijos y se iban a pilates. Sí. Y yo decía, estas señoras, ¿qué están haciendo? Venga, las pongo a hacer algo. Acá no se pierde el tiempo. Aquí no se pierde el tiempo. Y empezó con el círculo de amigas de mi mamá. Me encanta, además entonces, tú muy joven, pensando en eso, muy madura. Sí, y entonces empecé, hice miércoles de café e inspiración, y empezó siendo un grupo de 5 mujeres, y luego llegaban a la casa 30 mujeres. O sea, los miércoles en mi condominio era como que el portero sabía que dejaba entrar, ¿para dónde va? ¿Para casa mujer? Ok, sigue adelante. Y literalmente empezó a crecer esto, y en ese proceso me doy cuenta que todas ellas, los esposos tenían buenos puestos, pero igual son estas mujeres que es como mujer, naturalmente queremos evolucionar y crecer, y tenían sus emprendimientos. Entonces eran como, André, tú estás estudiando marketing, manejar redes sociales, como quiero aprender más, y yo empiezo a dar mis primeros pasitos acompañando emprendedoras. Te cuento esto porque es como que la vida nos va dando los susurros, las pisticas. Y hoy pasan muchos años donde la historia conecta perfectamente con todos los nudos. Total. Entonces en ese momento empieza a crecer la comunidad. Hice un evento donde tenía como 150 mujeres, y esto empieza a crecer y se vuelve familia, se vuelve medicina. Yo te puedo decir que para mí mi familia está en Costa Rica. Yo tengo mujeres espectaculares. Literal, o sea, para mí esas mujeres fueron medicina y van a venir a hacer medicina unos meses más adelante cuando pasa todo el proceso de mi mamá. Y además que eran mujeres de todas las edades. Todas las edades. Entonces me tenías a mí hablando de empoderamiento a la mujeres señora de 50 años. Yo ya digo señora de 40 y ya lo subo. Estamos cerca. Y entonces me tenías ahí. Y muchas veces yo decía, ¿yo para quién soy para hablarles? O sea, claro, eso te iba a preguntar. Y era como, bueno, pues yo tengo información, entonces dale. O sea, como muy segura también, sí. ¿No? Y empecé a llevar invitadas como mujeres expertas en nutrición. Entonces, literal, para ellas los miércoles eran infaltables. Literal, infaltables. ¡Ay! No, me encanta. Bueno, y ahí tú empiezas ese proceso con tu mamá. Sí. Mientras tu papá trabaja y tienes una hermana menor. Mi hermanita estaba en el colegio. Estudiando. Sí, estudiando. ¿En qué momento pasa lo de tu mamá? Mi mami, digamos que todo estaba bien. Mi mamá, una mujer súper saludable, o sea, que no le daba ni una gripa ni absolutamente todo. Yo me acuerdo que el 2018 arrancamos el año con todos los planes, íbamos a hacer, mi mami ya estaba dando conferencias en Perú, se estaba llevando gente a retiros en Perú, en México, Miami, bueno, todo esto. Y empezamos el año y decimos, pues, con planes y todo espectacularmente diseñado. Y a ella le empieza un dolor en la ingle. Eso fue enero. Va al médico, era un dolor que ya le habían, o sea, como que ya venía tiempo, y le decían como la ciática, aquí y allá. Llega enero un doctor que finalmente la ve bien y la revisa y le dice, como no, tú tienes algo ahí, pero esto es una entrada al hospital, entrada y salida. Le dan la entrada al hospital, haz de cuenta, en 3 semanas. Nosotros entramos al hospital, pero poco nos imaginábamos todo lo que venía. Entramos al hospital y mi mamá entró a ese hospital caminando, salió de ese hospital con el cabello cayéndosele. Nos tuvieron en el hospital, mi mamá estaba en la parte de oncología. Nos decían, es un tumor, nos citaban con los doctores son un poco rudos, ¿sabes? Como que ellos no tienen filtro alguno, y era como, no sabemos qué es lo que tiene todavía, luego encuentran qué es lo que tienen, y ya a este punto llevábamos meses, un par de meses, yo creo que casi 6 semanas en el hospital, sin respuesta alguna, en un hospital que son súper estrictos, porque las horas de visita aquí en Australia son súper flexibles, allá no, es como, la hora de visita es y solamente hay un pase. A mi creatividad.com, yo me fui por allá a meter, a hacerme pasar por otra persona, saqué doble pase. Doble cédula. Sí, doble pase para que mi hermana y yo pudiéramos estar al mismo tiempo con mi mamá, claro. Porque era como que esa intuición que te dice, no sé qué está pasando, pero algo no está bien. Sí.
Y las personas se reían porque literalmente éramos las dos y si venía un doctor nos escondíamos para que solamente vieran un visitante ahí. Bueno, todo un tema, literalmente todo un tema. Y en ese momento llega un día en donde decimos que esto está muy raro porque veníamos por una operación que se supone operación y salida y cuidar a mi mamá en la casa. Y nos llama el doctor y nos dice, tengo que hablar con ustedes. Y dice, su mamá tiene un tumor. Y nosotros, sí, pues no nos estás diciendo nada nuevo. Me dice, sí, pero es un tumor que está creciendo muy, muy rápido. Y nosotros, pues opérenlo. Y él, no, es que no se puede operar, porque la opción sería amputarle la pierna. Y pues mi mamá, ya a este punto, mi mamá tenía background en medicina, o sea, ya sabía lo que estaba pasando. Y dijo, pues córtenme la pierna. Yo no tengo problema de que me corten la pierna, pero yo quiero vivir. Y el doctor dice, claro, pero no se puede cortar la pierna porque está pasando el tumor o está tocando como arterias importantes que ni siquiera cortando la pierna se puede garantizar que va a pasar algo. Vamos a intentar llevarlo como con quimioterapia, etcétera, etcétera. Y nosotros a este punto ya era como, ya habíamos entrado al hospital con la esperanza de que era algo súper sencillo y ya llevábamos a ese punto 7, 8 semanas. Fue como, empecemos quimioterapia. Ya a este punto, mi mamá se ha ganado todo el hospital, porque si algo tenía, ese ángel que tengo en el cielo, es el amor profundo, entonces ella casi que pasaba por todas las salas. Y Los ella, amo. sí, literalmente, todo el mundo era como, allá va ella, allá va ella. Me decía, hijita, por favor, tráele aceites esenciales a la de la cama 12, porque necesito este aceite esencial, o a esto y esto y aquello. Y empieza a hacerle la quimioterapia a Lau en el hospital. A ella no la dejaban salir porque ya a este punto el tumor había crecido de una manera tan rápida que los dolores ya era un dolor demasiado fuerte, que nada, morfina, nada le quitaba el dolor. Y empiezan a hacerle la quimioterapia y me acuerdo que en ese momento le compramos una bolsita rosada donde le metíamos la bolsita de quimioterapia y le poníamos puras frases positivas y siempre nos asegurábamos que estuviera mi hermana o yo. Estábamos al lado cuando le estaba entrando la quimioterapia y estábamos poniéndole afirmaciones, todo lo que ella misma nos había enseñado a nosotras. Y en ese punto siento que ya empezamos a ver las cosas un poquito color gris. Me acuerdo que una noche, que para mí fue muy fuerte porque era un hospital que se compartían habitaciones, que el mejor hospital en Costa Rica es el San Juan de Dios y es un hospital público. Entonces en una misma habitación había, no sé, 12, 16 personas que se volvían amigas. Mi mamá estaba feliz ahí. Obvio. Y en una noche yo me quedé a dormir, me tocaba el turno de quedarme a dormir con ella y de repente empezaron a gritar y era una señora que había fallecido en la habitación de al lado. Creo que en ese momento fue la primera vez que yo dije, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer si mi mamá fallece? Y me acuerdo que ese día me tuve que salir de la habitación y yo lloré la muerte de una mujer que estaba al lado, que no tenía ni idea, pero que vi pasar sus hijos totalmente desgarrados. Y en ese momento, Lau, me cayó como el 20 de que algo así podía suceder. Nosotros llegamos a ese hospital con mucha ilusión y salimos de ese hospital con mi mamá desahuciada. La mandaron con cuidados paliativos. Cuidados paliativos es cuando ya no puedes hacer absolutamente nada. Nos dijeron, ya, se va para la casa. Ni operándola. Nada, sí. Entonces era lo que más miedo le teníamos. Nos dijeron, como no se puede hacer absolutamente nada. O sea, como vamos a esperar a que muera. Literal, porque la quimioterapia no hizo efecto, porque es un tumor muy único, han habido muy pocos casos de esto, no es un tumor maligno, entonces podemos seguirle haciendo quimioterapia, pero no va a morir el tumor, no va a dejar de crecer. Un tema súper raro. Y me acuerdo que mi mamá la mandan a la casa. A mi mami, mi hermanita es súper valiente y por eso es la mujer que más amo y admiro en el mundo, porque a mí me da pánico, a mí me dan pánico muchas cosas, ver que a mi mami se le estaba cayendo el cabello, entonces mi hermanita la metía a bañar con la enfermera. Me acuerdo que una vez llegué yo, ya nos habían dicho que la dejaban salir a los 2 días y mi mami se hacía así y se le caía el cabello. Y para mí, Lau, yo no te puedo explicar lo que significó eso. Era como decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo no puedo. Sí. A este punto era como, no sé qué es lo que sigue. Y nos sentó la psicóloga antes de darle alta a mi mamá y nos dice, quiero que entiendan que su mamá se va a morir y que ustedes tienen que estar preparadas. Y necesitan llevar proceso psicológico, bla. Y mi hermana y yo fue como, no, ya no se va a morir. Además con toda esa información, ¿no? Exacto. Y viéndola a ella tan fuerte mentalmente. Mi mamá, o sea, y era, no, ya no se va a morir.
Me acuerdo que ese día llegamos a la casa, creamos todo porque todas las mujeres hermosas de la comunidad de Mujerín, todas eran coaches, terapeutas de esto, de Reiki, de acá. Entonces todas estaban esperando a que mi mamá la dejaran salir del hospital para empezar a hacerle todas las terapias. Era como, no, o sea, esto puede cambiar, esto va a pasar. Y me acuerdo que llegamos ese día, le teníamos una fiesta de celebración y mi hermana, escondidas con una amiga que se volvió casi que nuestra hermana mayor, habían organizado como todo un ritual para cortarle el cabello a mi mami de celebración. Cuando yo vi lo que estaban haciendo, cuando yo vi que la estaban rapando, Lau fue como Samson, eso que pierde la fuerza. Yo en ese momento, a mí me dio de todo. Fue ver a mi mamá calva. Y puede sonar algo superficial, pero para mí llegar a la casa y que a mi mamá le cortaran el cabello y ya verla totalmente calvita fue, esto está pasando. El poder. Sí, es como la mujer con la que estaba construyendo un negocio, la mujer que me sostuvo en la etapa más difícil de mi vida, la mujer que nunca fue fuerza de, ¿sabes? No solamente de empuje que lo tenía, sino un corazón demasiado fuerte, de amor profundo. De repente la veo en los huesos, de repente la veo totalmente acabada y yo digo, ¿qué está sucediendo? Y así empezó toda la etapa en la casa, una etapa donde mi mami se fue al suelo. Primero se podía levantar de vez en cuando al baño y lo celebrábamos, o sea, celebrábamos que fuera a hacer la 2, que fuera a hacer la 1, y luego ya llegó el punto en el que no se podía levantar de la cama y le tuvimos que poner pañales y luego por estar mucho tiempo acostada le salieron las llagas en la espaldita y todo empezó a pasar demasiado rápido, pero en todo el camino ella no dejaba de tener fe. En todo el camino ya no dejaba de decir, yo me voy a sanar, yo me voy a sanar. Y yo siempre digo, es en esos momentos en los que te das cuenta de qué es lo que realmente importa. Yo me acuerdo que lo más productivo que yo pude hacer en ese momento era ver Netflix con mi mamá, comerme el helado favorito con ella y decir, es que esto es todo lo que hay. Y que queda como en suspenso, ¿no? O sea... Exacto, era una vida en pausa. Era una vida en pausa en donde estás esperando que suceda un milagro. Yo me acuerdo que yo todos los días pedía un milagro. Yo decía, yo sé que el milagro se va a hacer realidad. Y llega en ese momento a mí un libro que es el Volver al Amor de Marianne Williamson. Y dice, un milagro es el cambio de perspectiva del miedo al amor. Y en ese momento no me cayó el 20. Fue hasta que mi mamá falleció que yo me di cuenta que el milagro se había cumplido. Todo el proceso de lo que mi mamá iba navegando, obviamente, yo siempre digo, cuando hay alguien enfermo en la familia, es la familia completa que está enferma y que está navegando un duelo. Y para nosotros fue aprender a ver a mi mamá desde otra manera. Y tengo que ser súper honesta, y por eso admiro tanto a mi hermana, porque ella era la que le aplicaba las inyecciones, etcétera, etcétera. Y llegó un día que mi papá tenía un evento muy importante en el negocio, en la empresa, perdón. Mi mamá ese día no quiso comer, solamente quiso helado y ya a este punto fue como, le vamos a dar helado, come helado. Mi mamá ya no estaba hablando y me acuerdo que me coge del brazo ese día, porque nosotras pasamos todo el día con ella y me dice como, ya no le estaba saliendo la voz y me dice como, ay, hijita, si las personas pudieran entender que la vida es más sencilla de lo que se imaginan. Y solamente me dice, cuánto amor, cuánto amor. Y eso fue todo. Llegó mi papá del trabajo. Le preguntó que cómo le había ido, mi papá le dijo que le había ido muy bien y ella lo miró, suspiró y nos fuimos todos a dormir. Yo dormía con ella porque era la que tenía el sueño más liviano. Y a las 2 de la mañana, simplemente como que yo sentí que algo me levantó, pero no era mi mamá, porque usualmente yo le acomodaba la piernita para que no le doliera, las almohadas, etcétera, etcétera. Y me siento en la cama y me quedo mirándola y solamente sabía que se había ido. No me preguntes cómo, porque es un momento que he trabajado bastante, porque fue un momento de muchas emociones para mí. Abro el deck de la habitación, la puerta de la habitación, miro al cielo y yo digo, Dios mío, ¿cómo voy a contarle a mi hermana y a mi papá que están durmiendo en la habitación de al lado que mi mamá se acaba de ir? Pero tú la miraste. No la toqué, nada. No la toqué, era como ese saber. Yo solamente la vi y es algo que no se puede explicar. Pero yo siento que es como mi mami y es algo que he aprendido a ver después de esa escena, de ese día, a verla en absolutamente todo. Y siento que fue ella misma, no me lo expliques, no me lo preguntes desde la lógica porque no tengo cómo decirlo. Pero literalmente abrí la ventana, me pongo a llorar, digo, ¿cómo le voy a decir a mi papá, a mi hermana? Mi papá está cumpliendo años hoy, mi mamá fallece un 12 de octubre, el día
que cumpleaños mi papá, me voy a tocarle la carita, la cara efectivamente la tiene tiesa y fría. Y yo abro la habitación y mi hermana estaba soñando en ese momento que mi mamá la subía en un avión y le decía, hija, vuela, vuela. Yo abro la puerta y mi hermana en la habitación de al lado abre la puerta al mismo tiempo. Las dos nos miramos y ya. Yo le digo, sí. Y a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. El cuerpo estuvo ahí casi 5 o 6 horas hasta que llegaran a recogerla de la funeraria. Yo en ese momento pensaba que esto era una mentira, que yo estaba teniendo una pesadilla. Yo decía, esto es una pesadilla. Esto no está sucediendo. No está sucediendo. Y me acuerdo que fue un velorio muy diferente, muy, muy, muy diferente. Quisimos honrarla de manera diferente porque sabíamos que si se había graduado ya, era porque era momento de que se fuera. Con el corazón arrugado, arrugado, arrugado. Y me acuerdo que me acosté al lado de ella. Yo la tocaba y la veía. Y yo decía como, y quedó sonriente. Y yo decía como, o sea, ¿qué voy a hacer yo ahora? Me acabas de dejar sola. ¿Yo qué voy a hacer ahora? Y viene la parte de la vela, que igual como tal es llena de gente y el ruido y todo. Y llegaban las de la comunidad de Mujerín y aquí. Y todo el mundo, mi pésame, bla, bla, bla. Pero desde el principio la sentía ella como con esta chispa de ustedes van para adelante, ustedes van para adelante. Estábamos todo el mundo, el requisito era que se iba a ir vestido de blanco, yo no quería nadie vestido de negro. Y pasaron cosas tan lindas en la vela. Era como que entró un colibrí, literalmente, a la habitación, al lugar donde la estaban velando. Sí, donde la estaban velando. Y luego fuimos a que la cremaran y pusimos mitad de la ceniza en un arbolito de vida, la otra mitad nos vamos a ponerla en una playa que era su playa favorita. Estamos metidos en el mar con sus cenizas y aparece un arco iris de la nada, no estaba lloviendo ni nada. Yo decía, ¿qué es esto? Es que nadie, ¿sí me entiendes? No tiene explicación. Sí. Y cuento esto porque para mí iba a venir una etapa complicada donde ella me iba a hacer saber de todas las maneras que me estaba acompañando. Mi hermanita a los 2 meses se viene para Australia. ¿Cuántos años tenías ahí tú y Laura? Cami tenía, ¿cuántos años tenía? 17 años. Ajá. Y ella se viene para Australia. Mi papá, en medio de su duelo, conoce una persona a los 2 meses y él estaba viviendo su duelo y como hombres y mujeres vivimos duelos diferentes. Sí. Mi papá casi que se muda de la casa. Y luego estaba yo en una casa gigante, en donde había una familia antes, mi hermanita en Australia, mi papá no dormía en la casa, y yo durmiendo en la habitación que mi mamá falleció. Ahí se puso interesante. Y yo decía, Dios mío. Y por eso el hombre que tengo a mi lado lo amo con todo mi corazón porque fue mi pilar en ese momento. Yo decía, o sea, ¿qué sigue? No terminaba de entender que seguía, pero al mismo tiempo la veía a ella en absolutamente todo, en el amor de las personas que me rodeaban, en el amor de la comunidad, de todas las mujeres de la comunidad IN, literalmente, y yo no te lo puedo explicar, pero empezó en mí como un fuego interno, que yo decía, es que mi mamá se fue, y se fue con un mensaje compartido, porque ella compartió su zona de genialidad, ella transformó vidas. Ahí arrancó André con toda. Organicé un evento en México y yo misma viviendo mi duelo. De esa manera. Sí. Y lo compartía, bueno ni malo. Yo siento que no hay manera buena o mala de vivir un duelo porque nadie nos enseña qué haces cuando una mamá se muere. Exacto. Feliz. Y yo me acuerdo que empecé a hacer estos eventos en donde compartía la historia de mi mamá y me fui a México a hacer mi evento y a compartirles lo que estaba navegando. Empecé a hacer mi primer encuentro de creadoras de contenido y empieza como todo esto de resignificar la historia. Además que te dejó un legado. Es eso. Entonces, no sé si lo sientes así, es como vamos a dejar este legado en algún lugar. Literal. O sea, yo decía como, mi mamá se murió. O sea, literalmente ahorita yo me puedo quedar con el mensaje guardado de lo que acabamos de navegar y lo que ella me enseñó. Entonces, a mí cuando me preguntan, André, ¿cómo haces para no sentirte saturada o desanimada? Es que yo tengo un legado que compartir. Es que literalmente mi mamá está en el cielo, me enseñó un montón de cosas, navegué un montón de cosas y yo digo, es que aquí literalmente es compartiendo lo que viniste a compartir.
para mí es un fuego, Lau, que yo no sé cómo explicarlo. Las personas lo pueden poner como mujer intensa. Para mí es un fuego de que me da vida, que yo digo, Dios mío, es que cuántas más mujeres pueden compartir su mensaje. Yo hoy, cuando extraño a mi mamá, me voy a YouTube a ver sus videos y yo digo, ma, te amo, gracias por salir al escenario y compartir tu mensaje, porque te puedo recordar como hija y puedo decir, wow, te atreviste. Wow. Y tú te estás atreviendo, porque no todo el mundo tendría esa valentía. Pues más de uno podría quedarse ahí con el mensaje, ¿sabes? Pero yo creo que de ahí es esa fuerza que tú le dices o nos dices a todas, como ese mensaje, sáquelo, porque la gente está pagando por eso. Literal. Mi André, no, acá estoy con el ojo aguado. Luego de que pasa esto, Laura se viene a Australia, sí, y en ese momento tú sientes la necesidad de expandirte por el mundo. Literal. Pero no en cuanto, y eso es algo que yo creo que todas conectamos contigo, y no es como el marketing, ¿sabes? Yo vendo marketing digital, es como toda esta historia que me estás contando, desde los 13 años, ¿sabes? Sí. Que eso, cuando uno habla contigo, se siente sin que tú no los digas, ¿sabes? O sea, como que hay algo especial ahí, pero no tengo ni idea, pero hay algo, y voy a ella, porque no estás vendiéndonos un servicio, un producto, uno más, ¿sabes? Sí, es como de verdad, ese storytelling que cada uno de nosotros tenemos, y de los cuales a veces nos ocultamos, y tú nos abres esa cajita y nos dices, como con todo el amor, como venga, bienvenida. Sí. Ahí tú sales, te vas para México, ¿y en qué momento decides venirte para Australia con Lau? Es que fue todo un proceso mágico, literalmente yo no sé cómo explicarlo en palabras, mi Lau. Hago y hago 2 eventos en Costa Rica también de creadoras de contenido, y mi papá me llama a la casa de la persona con la cual estaba viviendo y me dice, hija, yo siento que es importante que ahorita vayas, explores el mundo, como sal de la casa, porque igual para mí estar en el espacio físico donde mi mamá había fallecido tenía un peso súper fuerte, era, ¿sabes? Claro. Pasar de tener una familia ahí a estar yo sola en una casa que se sentía grande y fría. Capaz también, por eso se fue, sí, capaz. Sí. Es como su manera de vivir el duelo, y yo entendí que ni bueno ni malo, fue su manera de vivir el duelo. Me dice, quiero que te vayas, vete a Europa de viaje, 3 meses, explora, hija, y vuelves luego, y sabes cómo retomas tus cosas, pero es importante que tú te des como ese espacio, sí. Y entonces, amo a mi papá con todo mi corazón, porque en ese momento él vio algo que quizás yo no estaba viendo. Me voy para Europa con mi pareja, con el hombre IN, me voy para Europa, Lau, y fue un viaje. ¿Tú ahí ya conocías a Sergio? Sí, ¿O fue en el proceso? No, sí, ya lo conocía. Okay. Él fue mi bastón en todo el proceso. Wow. O sea, él tenía sus propias ocupaciones, pero cada vez que podía ir a dormir conmigo en la casa. Claro. O sea, si alguien me vio llorar, si alguien me vio vivir el duelo, fue él. Si alguien me ha sostenido en todo el proceso, ha sido él. Y yo siempre digo, siempre van a escuchar hablar del hombre IN, porque creo fielmente que siempre ahí puede ser un hombrecito detrás tuyo, una mujercita, no sé, un equipo de personas muy espectaculares. Entonces nos vamos para Europa a mi lado, y eso fue un viaje de Eat, Pray and Love. Literalmente de ver milagros, y nos pasaban cosas y cosas. Yo siempre digo que cuando tú estás, ¿sabes? Alineada, las puertas se abren. Y no se abren porque tú las fuerces. Literalmente aparecen puertas abiertas. Y en mitad del viaje mi papá me dice, quiero que vayas a Australia a visitar a tu hermana. Entonces, ¿qué tal si apenas terminan los 3 meses en Europa, van a Australia, visiten a tu hermana y ya luego regresas a Costa Rica? Porque mi hermana, muy chiquitica, se va a los 2 meses, no sabíamos muchas cosas de lo que estaba pasando aquí en Australia. Y entonces efectivamente llegamos aquí a Australia. Como, bueno. ¿Y tú ya traías inglés? Sí. Okay. Entonces llegamos a Australia, Lau, y yo venía full on purpose, como literalmente esta llamita encendida. Yo estaba en Europa y estaba haciendo llamadas y estaba haciendo, ¿sí me entiendes? Yo no dejé eso. Y llego aquí a Melbourne a visitar a mi hermana. Veníamos con visa de turista, 2 mesecitos, y ya nos íbamos a volver para Costa Rica. Nosotros llegamos con una maleta de este tamaño. O sea, yo dejé todas mis cosas en Costa Rica. Sergio se despidió de la mamá y le dijo, nos vemos en 3 meses, ya vengo. Y no volvimos, o sea, y entonces empiezo a dar, yo me acuerdo que dije, pues voy a dar eventos en el parque en Melbourne a mujeres,
porque yo venía con la claridad de que yo estaba lista para seguir Claro, amplificando el en mensaje. fuego. Literal. Y mi hermana me dice, hay una comunidad súper grande latina aquí en Australia. Y yo, ¿en serio? Yo, bueno, pues yo voy a publicar en los grupos de Facebook porque yo no venía a nada más. Y entonces me acuerdo que hago el primer taller en el parque, al lado de la biblioteca de Oaklands en Melbourne, y llegaron, no sé, 5 chicas. Y luego llegaron 7 chicas, y luego llegaron 10 chicas. Y yo me puse a hacer cada fin de semana eventos totalmente gratuitos, no tenían que pagar nada, pero era mi manera de, ¿sabes? De De dar. compartir, literalmente de compartir. Y una de ellas invita a una amiga a la siguiente y ella me dice, ¿sabes qué? Mi pareja trabaja en una agencia como y está buscando a alguien que dé talleres en la agencia, como estaría chévere que tú hablaras con él. Y yo voy, me siento a hablar con él y él me dice, ¿tú no estás buscando trabajo? Porque estamos buscando a alguien de marketing. Y yo, pues no estoy buscando trabajo Pero porque bueno, sí, pero en ese momento Lau como que ya era la vida y otra vez mi mamá golpeándote. abriendo puertas en donde nosotros cero que veníamos con la expectativa de quedarnos en Australia. Sergio también. No pasa, no Sí, pasa, ¿no? no pasa. Y luego Sergio igual, el hombre y mi pareja, le pasó algo de que estábamos en la acomodación en donde estaba mi hermana, llega el dueño que administraba todas esas propiedades, él estaba escuchando un audio de crecimiento personal, el señor sube y dice, ¿quién está escuchando este audio? Sergio le dice, yo, empiezan a hablar y en una conversación le dice, yo quiero que tú trabajes para mí. Wow. Entonces los dos teníamos trabajo, o sea, no teníamos trabajo, no habíamos arrancado nada, pero nos decían como, apenas, o sea, ustedes tienen que quedarse. Y en este momento digo, ¿qué está pasando? Y me acuerdo que en ese momento ya buscamos una, le digo a mi hermana, ¿tú cómo llegaste aquí? O sea, uno cómo estudia acá o cómo hace. ¿Cómo es la Y cosa? a ver, te voy a recomendar a mi agente de estudios, nos sentamos con ella y dice, bueno, sí se puede. Aplicamos la O y listo, llegó la visa aprobada. Sergio con carro, porque además el señor le da, administrame las propiedades, Se aquí están enamoró. las llaves del carro, yo con trabajo profesional en marketing. Wow. Y o sea, dime si hay otra explicación a los milagros, dime si hay otra explicación. Y ahí empiezo a entender en todo este camino, en todo este viaje, que el milagro se ha hecho realidad. El milagro de mi mamá sí se hizo realidad. El cambio de perspectiva del miedo al amor. El cambio de decir, mi mamá se murió, entonces por eso voy a terminar o a pausar mi vida, versus decir, mi mamá está en el cielo, entonces hoy estoy lista para vivir por las dos. Compasión. Literalmente vivir por las dos. Y ahí empieza mi historia en Australia. Que eso es hace 5 años. 5 años, sí. Wow. Wow. Acá está el hombre in. Está detrás de escenas. Mi André, listo. Empieza otra historia. Porque Total. ya es con tu hermana. Sí. Entonces es como, ustedes son 3 para todo. Sí. Y algo que me pasó, no sé, a mí cuando te conocí, pero bueno, obviamente vi en ti algo especial, pero cuando te vi con Laura, fue, o sea, la explosión. O sea, como de verdad hay demasiada energía entre ustedes dos. O sea, es como de verdad, como una chispa de fuego. Sí, y yo llego de hecho y siento que era un regalo, o sea, mi mamá nos quería juntas, de hecho mi mamá fue la que inició el proceso de que mi hermana se viniera a Australia. Mi mamá ya estaba en cama, ya estaba en la casa y le dice a mi hermana, porque mi hermana estaba viviendo en Austria, mi hermana tiene que irse a Costa Rica, porque mi mamá, o sea, yo le dije, mi mamá le decía, no te devuelvas, y yo hablo con mi hermana, yo le digo, las cosas están graves, vente. Mi hermana llega y mi mamá le dice, yo quiero que tú sigas volando y soñando. Entonces mi mamá inicia todo el proceso de Australia. Seguramente lo sentía, ¿no? Sí, total. O sea, que en Australia, al otro lado del mundo, nunca había estado en nuestro radar, nunca. Sí. Y entonces llegamos aquí a Australia y yo siento que viene una segunda fase muy linda de vivir el duelo juntas. Porque es que nadie va a entender la pérdida de una mamá más que tu hermana, literalmente, que perdió también a la mamá. Y yo siempre voy a decir, el mejor regalo que me dieron mis papás es mi hermana. Y otra etapa de su vida también, porque es muy pequeñita. Total. Y ahí cómo empieza esa convivencia, creemos, o sea, de verdad creemos empresa juntas y expandamos este mensaje, pero ahora en inglés y en un primer mundo y al otro lado de todo, porque es que estamos en medio de la nada. Sí. Vino primero un proceso, mi lado de sanación juntas.
de sanación juntas y de encontrarnos y de entendernos de muchísimas maneras. Melbourne para mí fue un espacio de conexiones. Melbourne para mí fue un espacio de sanar con mi hermana juntas. Mi papá vino a visitarnos a los 3 meses que estábamos viviendo acá, porque claro, yo no me había traído absolutamente nada, entonces me trajo casi que la maleta. Y mi papá vino en ese viaje y fue como encontrarnos los 3 como familia y enfrentar algo que cada uno venía viviendo de manera muy individual. Y viene un proceso en Melbourne muy bonito, Lau. Y es las dos empezar a vivir nuestro duelo, porque siempre te dicen cómo, y es lo que yo siempre digo, te dan fórmulas secretas para todo. Cómo crear el negocio, cómo vivir un duelo, no hay reglas para vivir un duelo. Yo hoy todavía lloro a mi mamá. Esta semana vi una foto que me movió absolutamente todo y estaba atacada llorando, no desde un lugar de, ¿sabes? Desde un lugar de dolor, sino desde el agradecimiento. De gratitud, de pensar en ella y de decir como, wow, es que tengo a la mejor mamá del mundo. Y viene todo este proceso. En Melbourne tenemos la oportunidad de empezar a trabajar en un proyecto juntas que nos iba a preparar para años más adelante. Crear lo que creamos ahorita como hermanas juntas, que es un social media marketing agency. Pero en Melbourne empezamos a dar esos primeros pasitos de lo que iba a ser crear juntas un proyecto, de lo que iba a ser colaborar juntas, como todo en la vida, porque yo siempre digo, Lau, y es la invitación principal para las personas que nos están escuchando, y es: escuchen las pistas, porque la vida siempre nos está susurrando, siempre nos está susurrando. Nosotras estábamos en Melbourne, yo vine a un taller de crecimiento personal en Gold Coast, mi hermana se había mudado a Gold Coast porque tenía más oportunidades migratorias acá. Yo vengo al taller de crecimiento personal y le dije a Sergio como, movámonos a Gold Coast, yo no sé qué hay acá, pero aquí hay calor, aquí no hay frío como Melbourne. La costera. Literal, venía de Costa Rica. Claro. Y entonces... O sea, sentiste como ese como esa energía, como ese hogar. Nos devolvemos a Melbourne, vendimos absolutamente todo en una semana. Todo el mundo decía, ustedes están locos. ¿Y cuánto duraste en Melbourne? En Melbourne duramos 2 años. Nosotros pasamos lockdown allá. Bueno, still. Sí, pasamos todo el lockdown allá. Sí, que para mí lockdown fue sanación, era estar tranquilita en la casa, ¿sabes? Sí. Compartiéndonos y conociéndonos como hermanas de manera diferente. ¿Y hubo algún choque o era como desde el amor, como más conectadas? Mucho llanto. O sea, cuando yo llegué, mi hermana estaba en su proceso, porque yo había vivido todo este año de llorar. O sea, tú me ves en redes sociales, yo lloro delante de todo el mundo. Yo grito y yo celebro también. Como que me doy este espacio, mi hermana no se ha dado ese espacio. Entonces viene no, es como una etapa diferente de su propio duelo. Y digamos que eso te estoy contando todo súper rápido porque me puedo quedar hablando horas. Sí. Y es, vendemos todo en Melbourne y nos mudamos a Gold Coast y viene otra etapa de florecer. Entonces, el sol sale. Literal, Melbourne fue una experiencia espectacular. Tuvimos nuestra primera experiencia de crear equipo. En Melbourne tuve un equipo de door knockers, flyer droppers, como una digamos que modelo tradicional de agencia de marketing, por decirlo así. ¿Y todo eso con los grupos, con la agencia que te contrató? No, ya a ese punto yo había dejado la agencia. Okay. Porque siempre he tenido el alma emprendedora. Yo nunca había trabajado para nadie y me siento súper agradecida. Y si Carlos está escuchando esto, I love you. Pero yo nunca había estado acostumbrada a ser empleada. Okay. Entonces estuve en la agencia, todo el lockdown lo pasé con la agencia y me siento sumamente agradecida porque nosotros llegamos y casi que se entra lockdown. Entonces, súper protegidos. O sea, literalmente, Sergio siguió trabajando todo, sí, o sea, literalmente mi mamá en absolutamente todo. Pero en el proceso conocí a un chico que estaba haciendo un programa del gobierno, de bombillos, no sé qué, me lo plantea y yo, sí, vamos a hacerle. Yo decía, es que yo no puedo seguir siendo empleada, para mí nunca lo he hecho, era mi primer trabajo en toda mi vida, claro, me sentía muy agradecida, pero yo decía, esto no es normal para mí, sí. Eso duró un año exacto. Entonces yo no, vamos a lo que vinimos. Y empezamos con esto. Resulta y pasa que empieza a crecer el equipo de door knockers. O sea, esto fue algo que empezó a crecer. Y yo terminé liderando un equipo en Victoria, en Melbourne, otro equipo en Sydney. Digamos que fue una bendición y una experiencia que nos daba las primeras pisticas para lo que íbamos a crear unos años más tarde con mi hermana para el mercado australiano. Porque Mujerín siempre estaba moviéndose, pero específicamente para el mercado australiano. Claro. Y ahí entonces ya empiezan a vivir en Gold Coast con Laura y Sergio. ¿Y en qué momento nace Marketing Sisters? Eso fue una necesidad. Otra vez digo, yo sé que este podcast va a ser, pero como que escucha los susurros, pues que literalmente escucha los susurros. O sea, yo en diseño humano soy generadora, yo vengo a responder y genuinamente es escucha los susurros. Sí.
porque la vida te va a dar susurros. Entonces, mujerín creciendo espectacular. Y mi círculo es mucho de australianos y obviamente el sabor latino, tú a donde sea que vayas siempre vas a ser Bueno, diferente. momento, aquí cómo entras a ese mundo australiano, porque la teoría dice que pues son muy cerrados, que es imposible entrar, que eso no se puede, que eso es muy difícil. Yo que, sé para quién. O sea, sí, entonces a eso voy, a ese Sí. mindset, porque... ¿Sabes? Es como, como cuando alguien va en línea detrás de un banco y nadie abre la puerta y la puerta está abierta. Está abierta, sí, literal. Entonces, cuéntame cómo ese proceso, cómo entrar a esa cultura australiana. Nosotros llegamos, o sea, cuando yo te digo que vinimos por primera vez a Gold Coast, venía a un taller de crecimiento personal. Entonces yo siempre digo como, ve a dónde están las personas que quieres conocer. Y para mí era un no-brainer, era como mi comunidad y siempre he sido muy picky con las personas con las que me rodeo y es yo quiero estar donde están los soñadores. Yo quiero estar donde están las personas no quejándose, sino las personas que están creando. Entonces fue literalmente, esto en inglés le dicen you pay to play, literalmente. Entonces paga y rodéate de las personas que quieres estar. Y esto aplica en los negocios y en la vida. Nosotros de ese taller de crecimiento personal es nuestro círculo cercano. Y son personas que hemos visto crecer negocios y ellos nos han visto crecer a nosotros. Y es la persona que nos dice, te mando el referido, te conecto con esta otra persona. Literalmente es ponte en salones, asegúrate de estar en mesas en donde se están hablando de sueños. Pero eso significa tener una mente abierta, Total. André, porque pues venimos de otra cultura, comemos diferente, nos comportamos distinto, tenemos otras raíces, otra manera de pensar, nos han criado distintos, pero no puede cambiar. Claro. Y ahí viene mucho la cultura latina, que es como que si tú quieres ser siempre el mejor de la sala, estás en el lugar incorrecto. Si tú eres la persona que más gana en el salón, si tú eres la persona que más sabe en el salón, estás en el salón incorrecto. Ve a salones donde sí, sabes, si tú estás ganando 10,000, ve a salones donde están ganando 100,000. Ve a salones que te expandan y te saquen de tu zona de confort. Y para mí eso se lo debo muchísimo al hombre y no a mi pareja, a Sergio, porque es como literalmente todo el tiempo como no, vamos a salirnos de nuestra zona de confort. Y ha sido eso, siempre estar en salones, Lau, en donde yo sea la que menos sabe y la que menos gana, porque entonces me están mostrando qué más es posible. Y ahí es lo que pasa en o sea, como que se expande, ¿sabes? Total. Tanto el conocimiento y también el confort, porque esto es salir de la zona... A la 1000. Totalmente. Entonces allí nace Marketing Sisters. Total. Y tú dices como, bueno, ya esto empezó al modo australiano. Literal, y de acá no nos saca nadie. Sí, ¿qué pasó? De hecho, y quiero contar esta historia porque es una historia que puede inspirar a alguien. Nació de yo estar en un yate teniendo una conversación y yo me acuerdo que para ir a ese yate yo decía como, wow, me siento como que hay un montón de personas haciendo cosas increíbles, yo estoy haciendo cosas increíbles en la comunidad latina, pero no en inglés, el inglés no es mi primer idioma y yo he compartido todo este proceso. Las que escuchan Juidos, mi podcast, han visto todo el proceso. Y me acuerdo que ese día en el yate yo dije, a mi ritmo y con mi esencia, lo que yo predico en español, entonces vamos a hacerlo. Y ahí tuve una conversación con una mujer que fue cuestión de 5 minutos, con mi mensaje muy claro en inglés, y me dice, quiero hablar contigo, porque usualmente cuando están en estos espacios de networking, como que no terminan de tener tiempo, ajá. Sí. Y ella me dice, me gusta mucho tu acento. Me dice, tú tienes algo especial. Me dice, quiero que hablemos esta semana. Long story short, nos reunimos en Zoom, es nuestra primera cliente paga en el mercado australiano. Es una clienta con la que seguimos trabajando todavía. Y ahí se me abrió una ventanita y yo dije, aquí hay una posibilidad y una opción adicional para entrar al mercado australiano. Y ahí empezó el referido, pero a lo que voy es que si yo no me hubiera atrevido o no me hubiera creído que todavía mi inglés no, aquí o allá, que igual sentí susto, que igual sentí miedo, que fue la primera pregunta que me hiciste, no, yo igual siento miedo, yo igual siento susto, pero igual ya me pesco y digo como no, igual lo voy a hacer con miedo, igual lo voy a hacer con susto. Y hoy me siento supremamente agradecida de haber tomado esa decisión, porque no ha sido solamente el dinero, que amo el dinero, bienvenido el dinero, pero las oportunidades y posibilidades que nos ha dado. Mi hermana ahorita está viajando por el mundo y teniendo esta oportunidad de vivir, ¿sabes? Ella no había salido de Australia desde que llegó porque era modo estudio, modo aquí, modo allá, y yo poder decir, ¡ay, qué delicia! Ella está viajando y disfrutando, y al mismo tiempo tener las oportunidades que tenemos. Entonces, esto no hubiera sido posible si no hubiera escuchado los susurros y seguido esas písticas que la vida me estaba dando. Mi Andre, ahora que pues me estás contando toda esta historia, se me viene como un flashback porque
las dos trabajamos juntas porque tú me diste ese privilegio. Y hace poco tuviste como un percance y fue justo ahora que me está conectando todo en mi cabeza como algo en la ingle, ¿cierto? Ajá, ajá. Hay momentos en los que tú dices, veo a mi mamá por todo lado, o sea, Ujú, solo milagros y agradecimiento. ujú, En ese momento en que sentiste ese dolor y que te tocó irte para la clínica porque ajá. no podías del dolor, en esos momentos densos de la vida, también está ella contigo. Ah, total, total. O sea, yo siempre digo, por eso digo, el camino de sanación y el camino de los negocios nunca es lineal. Y la persona que te diga eso no está diciendo la verdad. Y no es lineal. El camino no es lineal. Era lo que te decía la semana pasada. Vi una foto y fue como, wow, se me vino un montón de recuerdos. Y el llorar y es permitirnos. Acuérdate lo que te compartía Mujerín. Es permitirnos vivir en la dualidad. O sea, el mundo es blanco, negro y gris también. Los negocios es blanco, negro, pero también es gris. Los negocios son confusión y luego claridad, pero ¿qué pasa en el proceso del intermedio? Hay un proceso de intermedio también. Entonces yo sigo navegando cosas, yo sigo superando retos. Es literalmente el camino, nunca va a terminar. Y yo siento que pues en esto, digamos, lo que tenías con tu mamá, que es toda como una programación neurolingüística, Ujú, ¿cierto? Que te lo enseñó, que lo encarnaste en ujú, ella. Y me decías hace, no sé, unas 2 semanas como yo perdí como toda mi fe en eso ujú. porque no se Total, salvó, porque no se total. sanó. Claro, yo entré en total pelea, porque yo decía, como todas estas terapias no pudieron salvar a mi mamá. Es como, estoy en total pelea. Estaba en total pelea en su momento. ¿Y cuánto duraste en esa pelea? Y yo creo que un año largo. Y hoy acompañamos a mujeres que están, la mayoría de nuestros clientes son coaches, son expertos tanto en español como en Como en inglés. inglés, que se dedican a muchas de estas terapias integrales o de mindset coach o life coaching, etcétera, etcétera. Pero yo duré mucho tiempo peleada con ello, porque decía, eso no salvó a mi mamá. ¿Y en qué momento vuelves a creer En el proceso de en ver el los proceso? milagros, literal, Lau. Es como uno puede decir, es que no creo y no creo, pero cuando empiezas a ver todos los resultados y los angelitos y eso es como no voy a creer. Mi André, Marketing Sisters es una agencia que hace lo Ujú. mismo que hace Mujerín, pero en inglés. No, es diferente. En Mujerín nosotras le enseñamos a las mujeres toda la parte de estrategia, es más un don for you, un don by you. Entonces Mujerín es un don by you, tú aprendes, yo te enseño, yo te sostengo como mentora. En inglés es un don for you. Yo tengo mi equipo multidisciplinario que te ayuda a la implementación de la estrategia. Entonces los dos son Mm. marketing, los dos son negocios digitales, pero el approach es totalmente diferente. Ujú. ¿Y cómo te ha ido? Porque definitivamente culturalmente somos muy distintos. Ajá. Entonces, ¿cómo te ha ido, digamos que teniendo ya esa experiencia multicultural trabajando con australianos? Ay, yo lo he amado, porque trabajo con personas que amo. Yo siempre digo que trabaja con tus clientes soñados. El que no es tu cliente soñado, bye. Me puedes pagar muy bien, pero si no disfruto trabajar contigo, chao. Me ha Mm. ido muy bien, Lau, porque es como, y esta es la invitación. Usualmente pensamos que nuestro acento o aquí y allá viene a ser nuestra firma personal. A mí en la industria me conocen porque es la mujer, la chica Es tu latina con branding. el acento que habla de marketing, etcétera, etcétera. A mí me ha ido muy bien. Yo siempre digo que yo tengo una familia australiana y tengo personas increíbles. Son las personas que me han dado la mano, son las personas que literalmente, muchos de ellos mentores míos. Para mí yo me siento totalmente, o sea, para mí Australia, yo siento que tengo una familia. Te sientes en casa. Literal, literal, me siento en casa. Yo Te, digo que mi familia es australiana, australiana y tica. En cada país en el que he estado, es como que se ha abierto una nueva sí, etapa, una nueva te faceta. quedarías aquí. Ah, sí, sí. ¿Y qué te gusta de la cultura australiana? Que son directos, que es a lo que vinimos, que es al grano. Me gusta muchísimo. Que entienden el poder de invertir. Que Ujú. literalmente, esto es lo que hay que pagar, esto es lo que pago. Literal. Y las personas en específico que tengo alrededor mío son personas en negocios, son personas que están facturando muy bien. Entonces me muestran lo que es real, posible y está disponible. ¿Extrañas en algún momento la cultura latina?
Not really, Lau, porque tengo mujeres espectaculares. Todas las mujeres de Mujerín son latinas, Sí. estoy haciendo eventos todo el tiempo. Yo siento que es el mix espectacular que tengo de los dos mundos. Yo sé, y esto es algo súper personal, yo sé que la mayoría de la población no es así, porque siempre es como quiero volver a Colombia o quiero esto. Yo en Colombia siento que no tengo a nadie. En Costa Rica tengo mi familia tica, que nosotros ya viajamos a Costa Rica, pero luego, no sé, como que yo digo, estoy aquí, entonces aquí me voy a comer el mundo. Aquí tengo mi familia, no sé, sí. Sí. O sea, si tú me preguntas como añoro y extraño, not really. ¿Te quedarías en Australia? Sí, literal. Y aquí he conocido personas latinas espectaculares, la comunidad. Tengo personas que amo con todo mi corazón. Mi André, ya para terminar, en el mundo del emprendimiento, ¿cuál es ese consejo que le darías a esas empresarias para que en esos momentos débiles tú tienes un legado, ¿sabes? Sí. Que yo siento, lo que nos contaste hoy es como tan solo es que tengas un flashback de la cena de tu mamá y ese es tu fuego. Para que esas personas, o me incluyo yo, nosotras, encontremos ese fuego, ¿sabes? Que no necesariamente tiene que ser un escenario, ¿sabes? Triste o dramático, Sí, no. sino para realmente seguir adelante y expandir ese mensaje que a veces cuesta tanto y que no le damos como el valor que tiene y que tú lo expandes como tan fácil. Como hay gente que está esperando por eso para pagar miles de dólares. Milao, tener un porqué más grande que tú. Cuando tenemos un porqué que está basado solamente en yo, en el corto plazo, ante el más mínimo obstáculo, ante el más mínimo obstáculo, te vas a parar. Pero cuando tienes un porqué que es más grande que tú, cuando tienes un porqué que está anclado en algo que es más grande que tú, no hay manera. Puede llover, tronar, relampaguear, que tú te vas a seguir moviendo. Entonces yo siempre digo, en el emprendimiento no necesitas más técnicas, necesitas un porqué más grande. Pero usualmente en los negocios haces tu porqué, el por qué no haces las cosas. Si tu porqué son tus hijos, no hagas el por qué no haces las cosas a tus hijos. Si tu porqué es, no sé, el dinero, no hagas el por qué no haces las cosas del dinero. Haz literalmente, anclate en el big picture de lo que quieres. Porque entonces cada vez que las cosas no están funcionando, que es muy seguido, aquí entre nos, en los negocios, porque los negocios no son color de rosa. Yo te acabo de compartir una historia mega flash. Pero han habido muchos subes y bajas en los negocios también. Entonces, cuando tú estás anclada al big picture, cuando la temporada es como todo, porque no solamente el clima tiene temporadas, la vida y los negocios también, cuando de pronto estás en invierno, vas a estar recordándote constantemente que verano ya viene. Vas a estar recordándote constantemente tu gran porqué. No, mi André, muchas gracias por existir. No, pues que es esta historia, o sea, yo aquí ya con el ojo aguado, y ella sigue como si nada, no ha pasado nada. A mí me impresiona como esa manera en la que cuentas estas historias y sabes, es como que las cuentas con agradecimiento y con felicidad, porque no todos tenemos ese poder de resiliencia y eso es lo que eres tú, una mujer completamente resiliente. Te quiero, Milagro. Gracias a ti por tenerme y por crear este espacio. Siento que se necesitan más de estos espacios para normalizar muchas conversaciones que usualmente allá afuera no se tienen. No, gracias mi André por Gracias, estar Milagro. aquí.